Bueno, hoy vamos a hablar sobre un lema, más bien que era muy conocido en el primer siglo o en la primera era de la iglesia cristiana. Era un dicho que se hizo popular dentro de los de la gente que habitaba Corintio, o cuando ustedes ven en la escritura hay una carta, bueno, una, dos cartas, primera y segunda, escritas a los corintios, y allá en ese lugar, que era un espacio, digamos que geográficamente hablándolo, era un espacio que estaba en el centro entre Oriente y Occidente, este-oeste, era una capital comercial demasiado importante en la antigüedad, en el primer siglo. ¿Por qué? Porque de ahí dependían, o sea, como que de ahí dependían muchas cosas y era un nivel alto en cuanto a la cultura, en cuanto al conocimiento de la medicina, en cuanto a las artes, pero también económicamente era una ciudad demasiado próspera. Estaba en el centro y eso le permitía como tener el gobierno, por decirlo de alguna manera, del comercio entre las dos partes, este y oeste. Pero aparte de eso, esta zona, aparte de ser importante a nivel económico, a nivel cultural, también espiritualmente empezó a hacerse importante a partir de que se predica el Evangelio y la buena nueva de la cruz en este lugar. Yo quiero que me acompañen a la escritura para que vayamos entendiendo mejor de qué vamos a hablar. Esto está escrito en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Primera de Corintios 6:12, vamos a leer Biblia, esta se llama La Palabra, ¿sí? John, dime, hispana. Biblia, la palabra hispana. Esta traducción vamos a estar leyendo el versículo 12 y el versículo 13, ¿verdad? ¿12? Ok. Si Marleycita nos puede ayudar leyendo así fuerte, con voz de trueno. ¿Son los 12, pastor? 12 y 13, mi amor. Andan diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo me es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Siguiente. Dicen también, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios hará que perezcan ambas cosas. Y en todo caso, el cuerpo no está hecho para la lujuria, sino para el Señor. A su vez, el Señor es para el cuerpo. Amén. En la Biblia, Dios habla hoy. Empiezan escribiendo lo siguiente, dice así, se dice. ¿Y por qué se dice? Porque el apóstol está hablándolo de esta manera, se dice. Es que en ese lugar el lema de la ciudad, como cuando a usted se le viene a la mente Las Vegas, ¿qué se le viene en primer lugar? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y a Las Vegas se le conoce en la actualidad como la ciudad del pecado, ¿verdad? Y resulta que en la antigüedad, esta ciudad a la cual están escribiendo esta carta no tiene un rival en cuanto a vicios, en cuanto a placeres, en cuanto a lujuria, en cuanto a desorden. De hecho, los comerciantes que tenían sus familias involucradas en sus empresas familiares, porque en la antigüedad era muy normal, algo que también se ve mucho hoy día, que los hijos se involucraban en el negocio de los padres, las esposas colaboraban también y trataban de trabajar en equipo cuando tenían un negocio familiar. Cuando se trataba de viajar a este lugar, al lugar de los corintios, cuando se trataba de hacer negocios en este lugar, por lo general, los hombres viajaban solos y hay un escrito antiguo por historia, porque esto no lo dice la Biblia, lo habla la historia de la raza humana. Dice que cuando los hombres iban allá había un lema para los hombres: no cualquier hombre viene a este lugar, no cualquier hombre puede entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque para ir a donde los corintios se necesitaba demasiado dinero, no cualquiera entraba a ese lugar, porque era justamente el lugar donde más dinero se gastaba, y se gastaba porque el desorden y el desenfreno en cuanto al pecado, a los vicios, a los placeres, era ilimitado, pero eso tenía un costo también a nivel económico y a nivel espiritual. Entonces, acá estamos hablando de que el apóstol le está enviando una carta a la gente que es cristiana en este lugar, que ha recibido la esperanza de la cruz,
que se les habló de que hay un Jesús que redime, que hay un Jesús que vino a establecer un orden en cada familia, en cada vida, que vino a traer bendición, que vino a traer libertad, que vino a traer paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento, porque es la noticia que ellos están abrazando en este momento. Y aunque ellos tienen todo, aunque han conocido todo en abundancia, la economía, los placeres, no tienen algo que Dios ofrece y se llama paz. Paz sobre todas las cosas. Y el apóstol empieza a escribirles, ustedes allá están adoptando lo que en la sociedad y en la ciudad se está moviendo. Ustedes han adoptado una manera de vivir. Ustedes son de ese lugar, pero aunque ustedes nacieron o viven allí, ustedes deben ser diferentes ahora. De hecho, capítulos atrás de lo que estamos leyendo, que estamos ahorita parados en el verso 6, capítulos atrás, él inicia la carta diciéndoles, ustedes ya no pueden pensar como la gente normalmente piensa. Ustedes están llamados a pensar de una manera totalmente diferente. Ustedes están llamados a ser transformados en sus pensamientos para que al ser cambiada su manera de pensar, su manera de actuar y de vivir también sea diferente. Él arranca hablándoles de eso, les habla sobre los dones del Espíritu Santo, porque en este momento se está viviendo en este lugar lo que ahora se está viviendo también en la actualidad, que se llama sincretismo, de lo que hablábamos en días pasados. La gente agarraba y mezclaba lo que era bueno con lo malo, lo santo con lo profano, y le daba exactamente lo mismo, igual hacer lo bueno que lo malo. Y uno lo ve en la actualidad. Mire, habían unas señoras ayer escandalizadas y me hablaban ellas y me decían, ¿usted qué piensa de esto? No juzgamos a nadie. Arrancaron así diciéndome, no juzgamos a nadie, no hablamos mal de nadie, pero hay cosas que ya se salen como de rayan en toda situación. Y me decían lo siguiente, pasó la procesión de la tradición de la Iglesia Católica, ustedes saben que en este tiempo hacen muchas cosas, actividades, la Iglesia tradicional católica hace muchas cosas y cargan sus imágenes o tienen un vía crucis, algunos lo hacen de una manera como muy moderna, muy tal vez a la época, muy actualizado, muy contemporáneo, y explican los pasos antes de la crucifixión en el Calvario y lo enseñan para la gente y hacen estaciones y lo explican y ok, la palabra se está enseñando, se está predicando algo y se está transmitiendo un mensaje. Pero me decían estas señoras, pero usted puede creer que un hombre, salió completamente maquillado, siendo hombre maquillado, peinado, en minifalda, que es una minifalda, no como en el colegio cuando yo estudié, que a nosotras estudié con monjitas y nos pedían que la falda fuera 5 o tantos centímetros abajo de la rodilla. Decía, este hombre llevaba la falda 5 centímetros abajo del ombligo. O sea, el tipo llevaba una minifalda, decía, una grosería de falda, minifalda, una cosa grosera, grotesca. Entaconado, súper producido, decía, iba muy producido él, asumiendo una postura de mujer, metido en la procesión, cargando todo lo que estaban llevando dentro del desfile, cargando y mirando a la gente con una actitud desafiante, como a ver quién me va a decir algo. Y yo digo, a la gente le da lo mismo, pero si para una persona que no entiende muchas cosas, eso le causa como cierta molestia, ¿qué pensará? ¿Qué siente el corazón de Dios? Cuando el Señor dice, creó hombre y creó mujer. Sé que estamos viendo mucho desorden, sé que lo estamos viendo y no lo quieren normalizar como sea y como quiera, las series, la televisión, en las propagandas, absolutamente todo quiere hacernos ver que es lo más normal y no es normal. Ahora, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno y eso no está bien. Y el apóstol les está diciendo a ellos, andan algunos diciendo, o se está diciendo, y está diciéndoles algo que los de Corintio, la gente del pueblo conocía. Era el dicho que ellos tenían. En la Reina Valera 1960 usted lo encuentra como, todo me es lícito. Todo me es lícito, puedo hacer todo lo que quiera. Y tenían otro dicho más,
la comida es para la panza y la panza para la comida. Queriendo decir con esto que el sexo, el libertinaje y la lujuria eran completamente permitidas en su cultura. Era un lugar con alta prostitución y yo digo, nos asombran las cifras, pero nos asombra más lo que estamos viviendo en la actualidad, que es exactamente lo mismo. Llegaron a tener 1000 prostitutas dentro del templo. Esta ciudad estaba siendo o había sido dedicada a Afrodita, la diosa que es la diosa que representa la fertilidad, la sensualidad, el placer y el desenfreno sexual. ¿Qué pasa con eso? No es que Dios sea un Dios amargado ni aburrido, no es eso. Es que Dios nos pone límites a nosotros, nos pone parámetros para guardar y salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad. Miren, algo que yo he aprendido es que el exceso de libertad, y ustedes tal vez van a pensar en algo o en alguien y me van a dar la razón en esto. El exceso de libertad lo único que hace es esclavizar a las personas, el exceso de libertad. Cristo nos llamó a ser libres de qué? De la condenación eterna. Cristo nos llamó a ser libres de qué? Del dominio del pecado. Cristo nos llamó a ser libres de la escasez. Sí, sí, de la ruina, de la pobreza física y de la pobreza mental, que esta es más delicada. Me parece más grave la pobreza mental que la pobreza física, porque una persona puede ser pobre en lo físico, pero si en su mente no se limita, puede conquistar y lograr lo que se propone, porque Dios dotó al ser humano de todas las virtudes y cualidades para sobreponerse, para conquistar, para levantarse, aun cuando muchas cosas lo han tirado a derribar y lo han golpeado, lo han herido. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que venció por nosotros y nos hizo más que vencedores. Y Él les está diciendo, ustedes andan diciendo que todo está permitido. Y les dice, aunque todo se les permita, no todo les conviene. Aunque todo esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. La gente anda diciendo, no es que yo soy libre, yo entro, yo salgo, yo hago y deshago. Y cuando se dan cuenta las personas, sus almas están completamente corroídas porque en medio de su desenfreno, no solamente físicamente vienen consecuencias, enfermedades de transmisión sexual, sino vienen heridas del alma. El alma se corroe. Hay preservativos que tal vez previenen ciertas cosas y nunca a un 100%, porque ni siquiera el SIDA se controla al 100% usando un preservativo. Ni siquiera eso, ni siquiera lo cubre a un 100%. Miren los datos científicos. Se cuela. ¿Y qué? Más allá de eso, las enfermedades del corazón y del alma. Porque el corazón se hiere, porque el alma se destruye, porque las personas quedan con heridas emocionales, mentales. Hay gente que pierde la cordura por ligarse a personas que no debía ligarse. Hay gente que uno las ve en unas paranoias increíbles. Es que no puedo, es un vicio, es que yo no sé, y empiezan a temblar, no puedo dejar a esta persona, es que no sé qué me pasa, no puedo, es que yo no lo puedo dejar, no la puedo dejar a ella, es que mi vida sin ella, es que mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede haber una dependencia tan almática? Pues justamente por causa del fallo, porque todo te es lícito, pero no todo conviene. Dice la escritura, vamos a leerlo ahora en Primera de Corintios, porque yo les he dicho a ustedes algo, cuando la Biblia nombra 3 veces algo, de manera consecuente tenemos que prestarle atención, porque Dios permite intencionalmente que cuando algo se nombre 3 veces, es de prestarle mayor atención. Aquí hay algo que se está repitiendo, no 3, 4 veces. En el capítulo 10, en el verso 23 al 24, vamos a leer la Nueva Biblia Vida, ¿sí? Así es. Viva, perdón. En el verso 23 dice lo siguiente, es verdad, arranca el apóstol diciendo, este es otro sinónimos, esa es otra traducción. Es verdad que todo está permitido, niñas, todo es permitido. Todo es permitido. ¡Ay, qué chévere! Esperen un momento. Pero no todo es provechoso, ni edifica a los demás. O sea,
Todo me es permitido, sí, pero luego dice, no todo es provechoso, ni edifica a los demás. Uno no puede pensar solo en uno mismo. Hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. Miren, acá nos vamos a encontrar con algo de frente. Y es que tal vez ustedes han tenido que lidiar con este tipo de gente, gente inmadura espiritualmente. Madurez no se traduce en años, madurez no tiene nada que ver con canas, porque yo encuentro jóvenes que están llenos de canas y adultos que no tienen ni una sola cana. Eso es genética, eso no tiene nada que ver con eso. Tampoco madurez tiene que ver con años. Madurez no tiene que ver con eso. Madurez tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Porque si mi manera de pensar cambia, mi manera de vivir cambia. La gente muchas veces cree, me cambio de trabajo. Y sí, fácil, cambian de trabajo. Pero si la manera de pensar no ha cambiado, esa pobreza mental, se la llevan al nuevo trabajo y van a destruir lo que allí se les ponga en sus manos. Y pueden llegar a otra compañía creyendo que cambiando de lugar las cosas van a cambiar. El problema se lo están llevando de lugar en lugar. Es decir, se pueden mudar de muchas partes, empresas. Hay gente hasta que se cambia de familia. Sí, hay gente que se muda de familia. Ya no me cayó bien esta familia, me voy para donde la familia de mi vecina, adoptar hijos ajenos y dejan los de sin responder por sus propios niños. Y creen que mudándose la situación va a cambiar. Y no cambia mientras la mente no cambie. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y miren lo que les dice, no todo es provechoso, no puedo andar pensando solamente en mí. Y aquí vemos gente que es inmadura, gente que solamente está pensando en sí mismos, gente que quiere que todo orbite alrededor de ellos. Es su palabra la que se impone, es su manera de pensar la que se impone. Pero oye, ¿por qué no escuchamos también? Es que todos nos equivocamos y todos aquí estamos aprendiendo. Yo llevo 30 años caminando con Dios y sirviéndole. Bueno, 30 años caminando con Él, sirviéndole, oh, sí, casi al mismo tiempo, por 3 meses. ¿Y saben qué? Esta mañana me levanté esa madrugada, hice un propósito y dije, tengo que aprender Biblia, porque lo que he aprendido hasta acá creo que es muy poquito, necesito aprender a conocer la voz de Dios, a escuchar a Dios. Es que todos estamos aprendiendo y todos fallamos, todos cometemos errores y tenemos que entender aquí algo. Aunque todo se nos pueda permitir en este tiempo, no todo es conveniente y tenemos que aprender a ser celosos de lo que permitimos que entre a nuestra vida. No todo conviene, no todo conviene y hay personas que no convienen. Hay compañía de gente que no conviene. Hay gente que no te suma, que todo el tiempo te está drenando, que todo el tiempo te resta. Hay personas que no vienen a tu vida para aportarte bendición. Y miren, les voy a decir algo que el apóstol Pablo, tal vez uno dirá, ay, pero eso no es cristiano hablar así. Hay que ayudar a todo el mundo. Ay, eso no es Cristo. Miren, les voy a decir algo. Por la palabra se los voy a decir. El tema del apóstol Pablo, y léanse en las cartas de los Corintios, y me van a dar la razón ustedes. No tengo todo el tiempo para leerlo todo. Pero algo que él les estaba reprendiendo a ellos era la amistad que ellos tenían con la gente. El tema no es vivir donde vivimos. El tema es permitir que la anticultura que está gobernando ahora mismo a todo el mundo, eso no es solamente Bogotá, eso no es solamente que es que en Medellín, es que Cali, o es que en determinados países, o es que no. Eso es a nivel general. Y después de la pandemia, la maldad se incrementó. La dureza en los corazones, el orgullo, la indiferencia, la rebeldía, de verdad que ha golpeado a gente que ni siquiera pensamos que iba a llegar a golpear. Gente que estaba bien y que de repente fue golpeada. Y tú los ves y ya no son las mismas personas. La gente ha cambiado, pero demasiado. Estamos hablando a nivel general. Ustedes miren, y el comportamiento en la raza humana ha cambiado. Después de la pandemia cambió. El comportamiento social ha cambiado. Hay más dureza en el corazón, hay más indiferencia. ¿Y cuál es el lema? Ámate, quiérete, tú puedes solo. Y entonces yo soy,
tal cosa, yo puedo, salen los lemas para las feministas, para, se levantan una cantidad de arengas y lemas donde tú puedes, tú lo vas a lograr. Miren, de verdad es que nosotros separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Sin Dios, nosotros literalmente nos morimos. Es que donde se alterara la fuerza de la gravedad que ahora mismo nos tiene aquí en este lugar, todo sería un caos. Con que se altere mínimamente, o sea, es que estamos hablando de nada. La fuerza de la gravedad, esto se vuelve un caos. Esto lo tiene en órdenes el Señor por su misericordia, porque de verdad que el Señor nos ama, porque hay tanta maldad, hay tanta suciedad, uno no sé, de verdad ya es cansón. Todas las noticias que estamos viendo, todas las situaciones que pasan, cómo maltratan a los bebés, esto es ofensivo, esto hiere, esto ya es el colmo. ¿Cómo es que una mamá prefiere irse de vacaciones y dejar a su bebé en un corral 10 días? Abandonada su niña, perdón lo que voy a decir, pero es que parirla le costó para dejarla. Es que ni siquiera cuando tú sales y dejas tus gatos, los dejas, tienes que mirar cómo están. Si uno cuida un animalito, la Biblia dice, el justo cuida de su bestia. El que, mira, ahí se ve el corazón de una persona también. Ahí les hago como un pequeño, porque la Biblia lo dice en el libro de Proverbios. El que es justo, tú conoces a una persona cuando es justa. Por eso yo, hay ciertas cosas que no puedo tolerar, en serio. Y no las tolero no porque sea cosa mía, no las tolero es por la Biblia. Lo siento, no puedo pensar diferente a lo que la palabra me manda a pensar o me ha enseñado a pensar. El justo cuida de su bestia, el justo cuida de sus animales. Cuando yo veo una persona que es capaz de cuidar su perrito, su gatico, sus pajaritos, lo que tenga. Es más, hasta las plantas. Cuando una persona tiene esa capacidad de cuidar, yo digo, ok, qué chévere. Hay respeto por la vida. Porque tú conoces el corazón de una persona que es equilibrada. El equilibrio en alguien se ve cuando es capaz de cuidar sus animalitos, cuando los protege, cuando los defiende, cuando los alimenta. Vemos muchos animales abandonados. Los ven enfermos, los abandonan y los tiran. ¿Ah? Eso es terrible. Niños y jóvenes y hombres violando animales, destrozándolos por dentro, destruyéndolos. Y tú ves esas noticias y tú dices, ¿en qué mundo vivimos? Una mujer que prefiere irse de vacaciones y vivir la vida, no sé qué, un lema absurdo. Estos son los momentos de vivir la vida, ni sé. Es molesto. Y deja a su bebé de año y medio, un bebé que no se puede valer a sí mismo. Ya uno cría, uno, sus hijos ya grandes, uno dice, bueno, están grandes, ya uno los ha sacado adelante, pues ya, sí, o sea, ah, ustedes delante de Dios y delante de la ley uno cumple lo que más puede. Pero un bebé sin comida, sola, ustedes saben la agonía y la muerte que tuvo que enfrentar esa bebé comiéndose sus heces para alimentarse, su piel cómo se quemó, la pañalitis que le dio, el ahogo que sintió por el clima que estaba viviendo, lo que explicaban, el apego que tiene un bebé con su mamá en esos meses de nacido. Dice, se escucha en unas grabaciones cómo llora la niña desesperada y angustiada. Es que gime, grita, llora desesperada esa bebé. Mientras tanto, la mamá, muy bonita ella, muy maquilladita, muy arregladita, con su vestidito de baño en la playa, viviendo la vida. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ah, no, pero es que el movimiento de empoderamiento femenino, es que la mujer, es que tenía, yo estaba muy deprimida, nadie me entiende. La monotonía, la depresión me golpeó, entonces yo tenía que vivir. No, eso es absurdo. Dice, yo no puedo pensar solamente en mí, también tengo que pensar en lo que beneficia a otros. Yo no puedo estar pensando solamente en mí, yo tengo que pensar en lo que le traiga provecho a otras personas y beneficio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me voy a dejar esclavizar por nada. Porque la libertad, la verdadera libertad que Cristo nos da, es cuando tú puedes gobernar, ejercer autoridad sobre aquellas cosas que quieren a ti dominarte. ¿Qué te quiere dominar?
Cada uno lucha con cosas diferentes. Algunas personas luchan con el miedo. Hablo de miedo, los miedos, las inseguridades. Otras personas luchan tal vez con la pereza, el rencor, ese odio, esa rabia, ese resentimiento, la escasez, los fracasos que envuelven a una persona y no la dejan levantarse y sobreponerse. Todo esto que uno nombra, incluidos los pecados o las tentaciones, Dios nos dio a nosotros el poder para gobernar, para ejercer autoridad. La verdadera libertad está en nuestra vida cuando nosotros gobernamos sobre aquellas cosas que nos quieren venir a gobernar. Ay, es que el cigarrillo, es que... No, espérate, tú puedes gobernar. Eso tan pequeño no te puede dominar a ti. Es que sobre tu vida hay autoridad. Les decía el apóstol Pablo, ustedes no entienden que el Espíritu Santo ahora vive dentro de ustedes, que ustedes son la casa. Este cuerpo es templo, es la casa donde el Espíritu Santo vive. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Una persona cuando vive con el Espíritu Santo adentro de sí, su vida cambia. Es que no puede ser. El problema es lo que le pasó. Él les dice, mire, vamos Johncito, ayúdame ahí, vamos a leer algunos versículos que están también en Primera de Corintios 10. Voy a leer del 1 al 12 solamente algunos versículos, unos nomás. Mire lo que les dice el apóstol a esta misma gente. Dice, pilas, no se desenfrenen. Mire, no quiero, hermanos, que ignoren lo que sucedió a nuestro pueblo siglos atrás. En el desierto, todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Esa historia, y ahorita que todas las películas y la cosa, ustedes saben. Luego vamos a mirar el versículo 3. Dice, luego comieron el mismo alimento espiritual. Luego dice, 4, y bebieron la misma bebida espiritual. Cristo estaba allí con ellos como poderosa roca de refrigerio espiritual. En las otras versiones dice que la roca los acompañaba. O sea, a donde iban, Cristo en la antigüedad se muestra o se revela de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Una de las formas como Él se revela es como una roca. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo tuvo sed y de la roca brotó agua para que el pueblo pasara sin sed? Pero también se reveló como la nube que veíamos acá, una nube que los cubría durante el tiempo de calor. O sea, en el desierto, miren, hablamos mucho de desierto, es una palabra que el desierto para los cristianos, que el desierto es un momento de proceso, es un momento de dolor. Pero en el desierto, les voy a decir algo, en el desierto hay una nube que a pesar de que haya un clima asquerosísimo para querer dañarnos y tostarnos, a pesar de todo ese calor, ese fuego de la prueba, Dios siempre va a disponer una nube que te protege a ti para que el sol no te dañe. Dios es bueno. O sea, Él no te lleva al desierto para que te mueras en el desierto. Nunca fue el propósito de Dios que el pueblo que quedó muerto en el desierto quedara muerto en el desierto. Eso no era el corazón de Dios. ¿Quieren que les diga por qué pasó eso? Por el corazón de la gente. No fue por el corazón de Dios, porque Dios dijo, van a pasar por el desierto. El desierto va a durar 40 días. Y el pueblo, por su rebeldía y su terquedad, esos 40 días lo convirtió en 40 años. Y Dios dice, aún así, acá hay una nube que va a impedir que este pueblo se me queme. Necesito que lleguen a donde los quiero llevar para bendecirlos. Nunca una bendición llega a nuestra vida sin antes pasarnos Dios por un proceso. Porque si llegamos allá con la inmadurez que traemos desde Egipto, nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, nos volvemos... Es que el ser humano, nuestro corazón es así. Y el Señor prueba y procesa el corazón en el desierto, en la soledad, en lo duro de la situación. A veces cuando uno está lejos de todo el mundo, cuando uno mira y no hay nadie alrededor de uno. Esos momentos que son tan cruciales y tan duros, pero en esos momentos Dios quiere que miremos hacia el cielo y entendamos, hay una nube que nos impide quemarnos en medio de la prueba. También en las noches, decía, una columna de fuego que les iluminaba el camino para que no tropezaran si tenían que desplazarse, pero también que si tenían que dormir y descansar, esa columna mantenía
a metros alejados a los depredadores para que no vinieran a devorar a ninguno de su pueblo, a ninguna de sus ovejitas. Entonces ponía la columna, esa nube de fuego, y los cubría para que los depredadores no vinieran, pero también para apapacharlos un poquito. O sea, en el desierto tú encuentras frío, sí hay momentos fríos, pero el Señor, si tú permites que su presencia esté contigo en medio del desierto, también va a haber calor de Dios para envolverte, para cubrirte, para cuidarte. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y les dice él, mire, esta gente pasó por todo esto, pero mire lo que dice el versículo 5, dice, sin embargo, a pesar de todo, la mayoría, miren acá, no siempre la mayoría tiene la razón, que es lo contrario. La mayoría, dice acá, de los israelitas no obedecieron a Dios y murieron allí mismo en el desierto. La mayoría, queridos, vuelvo y les digo, la mayor cantidad de gente que uno sale y ve es gente que está muy contaminada. Es gente que no quiere caminar con Dios, que es rebelde contra las cosas que Dios pide, que abiertamente se rebeldizan. ¿Cómo es eso? Que, hombre, respete, para eso tienen su marcha de su, entre comillas, orgullo. Váyanse a sus marchas, pero ¿por qué tienen que ir respetar de esa manera donde hay niños mostrando todo su cuerpo? Porque un hombre tiene que salir. Yo antes decía, es que las mujeres son medio mostronas, no es que ahorita es que los hombres también son mostrones. Ojo con eso. Muchachos, por favor. Ojo con eso. Johncito, hermanos, acá, por favor. Guardémonos a la compostura. Ah, tipos que salen transparentosos, ni vergüenza tienen. Y peor aún, que agarren una cosa que es religiosa para meterse en eso a desafiar a todo el mundo, entendiendo que no están desafiando a nadie, están desafiando a Dios. Esto es delicado. Y la gente se rebeldiza, y la gente se revela, y la gente se siente, lo peor de todo es que les digo, la gente se siente orgullosa de ahora sí no me la dejo montar de nadie. Es que nadie me la vuelve a montar y yo no me la dejo montar de nadie. Ahora salgo como se me da la gana vestido a la calle y cuidadito si alguien se mete a decirme algo que lo enciendo a tacón. Salen en esa actitud, salen en su desfile así. Y así tú te encuentras mucha gente en la calle, gente que es irreverente, gente que es desafiante. Miren, con el respeto de las mujeres que somos más, pero con el respeto de la mujer se ha vuelto muy irrespetuosa. La mujer se ha vuelto muy irreverente. Uno sale y uno va por el supermercado y lo miran con agresividad, o sea, andan con su carrito de mercado y como que le quieren echar el carro del mercado por encima a uno, atropellarlo. Si uno va por la calle y va a pasar, las señoras como que se atraviesan y le quieren mandar el carro a uno por encima. O sea, la mujer y miran mal y, ay, cuidadito si tú estás de compras y estás mirando la blusa, que es la última, y ella también la quiere, que te la rapan y miran mal. El pastor me decía, ¿por qué? ¿Qué me preguntaba, ustedes de mujeres qué sienten cuando van de compras? Y yo, no, es genial, comprar es chévere. ¿De verdad? Si eso es como una terapia, es algo genial. Bueno, y de compras es chévere. Hasta cierto punto. Es genial cuando no hay tanta gente, ¿no? Es chévere. Decía, y entonces, ¿por qué yo siempre que voy de compras con mis hijas a estas y estas tiendas, encuentro eso lleno de señoras amargadas mirando mal a todo el mundo? Pasan y lo empujan a uno, ¿por qué pasan así? Bueno, no sé, no sé qué es lo que está. Dice, pero es que no se les puede, le toca abrir a una calle de honor espacio porque pasan como un bólido y cuidadito, que te van embistiendo y tu pechugazo te dan. ¿En serio? ¿En serio? Así van pasando, ¿no? Son casos de la vida real. Pasan y miran mal a todo el mundo y bueno, ya, ok, pasa. Hay una irreverencia generalizada. Hay una rebeldía generalizada. Lo preocupante no es que esté generalizada, lo preocupante es que esa rebeldía ha empezado a tocar a aquellas personas que recibieron la palabra de Dios. Eso es lo preocupante. Lo preocupante para el apóstol al mandar esta misiva, esta carta que él estaba mandando, lo preocupante para él no era la ciudad del pecado de esa época, sino que la gente que había conocido de Jesús estaba diciendo lo mismo, todo me es lícito.
el cuerpo o la panza para la comida y la comida para la panza. Hagámosle. Como decía el profesor de 35 años de la niña de 11 años a la que abusó, a la mamá, señora, discúlpeme, usted sabe, uno es hombre, uno tiene sus necesidades, uno siente, uno es hombre, y pues su hija se me insinuaba, me buscaba, y pues yo ya no tuve de otra que pues usted me entiende, uno es hombre. Yo decía, ¿pero qué es eso? Un depredador, un abusador, y justificando. Entonces, este lema lo estaban usando ellos, era para justificar todas las cosas incorrectas que estaban haciendo. Y él les dice, miren, esta gente se quedó tendida en el desierto. Vamos a mirar el versículo 6. El versículo 6 dice, de aquí aprendemos una gran lección, porque esto sí sería más triste, que no aprendiéramos algo. Dice, de aquí aprendemos una gran lección, que no debemos desear lo malo como ellos lo desearon. En la traducción lenguaje actual decía, no debemos desear hacer lo malo como ellos lo desearon. En las otras versiones, en la NBI, decía apasionarse de cosas malas. En la Reina Valera y en la mayoría encontrábamos como codiciar, el sinónimo codiciar. Hay gente que sabe que Dios es real, que Dios es bueno y que es por la misericordia de Dios que nosotros podemos respirar hoy. Y aún así andan codiciando lo que otros tienen. Mujeres que ven un hogar establecido, una familia establecida, y miran como, es que no pueden conseguir una persona soltera, no, es que él me gustó, es que es un amor imposible, y se enfocan y se meten a dañar hogares y familias. O hombres que exactamente igual. Codiciar lo malo, codiciar lo malo. Nosotros tenemos que, donde vayamos, ir cubiertos con la sangre de Cristo. Si usted entra a una casa, a un hotel que no es su casa, de visita o a hospedarse a otra casa, o donde quiera que Dios le lleve a otra ciudad, cuando usted vaya, si va entrando en el avión o está entrando a la frontera, siempre hay que aprender a cubrirse con la sangre de Cristo, porque hay espíritus territoriales asignados y en este lugar estaba la imagen de Afrodita y ella era la que, o sea, esa entidad espiritual gobernaba sobre ese lugar. Y esta gente andaba como descubierta. Y ellos estaban en el mismo tema que los antepasados, codiciando hacer lo malo, anhelando. Ahora, Sara publicó hace unos días algo que me impactó y era, tú no puedes ir a la tierra prometida. No me digas que tú quieres entrar a la tierra prometida si tu corazón todavía está en Egipto. Hay gente que sale de Egipto queriendo ir a la tierra prometida, pero el corazoncito lo tienen todavía allá, anhelando las cosas de allá, puestos los ojos en las cosas de allá. No me digas que tú quieres ir. Una persona cuando es almática quiere bendición de Dios, pero a su manera. Una persona cuando es inmadura o almática espiritualmente hablándolo, quiere entrar a las bendiciones, a la tierra prometida, pero con el corazón, con las prácticas de Egipto. Eso era lo que le estaba pasando a esta gente. Ellos querían todo lo bueno que Dios da, pero ellos no querían dejar lo que era propio de esa ciudad. ¿Y saben qué les reprende el Señor y les dice a través del apóstol? Ustedes tienen que, y les voy a decir esto, porque ustedes lo pueden leer en la segunda carta, en el capítulo 6, verso 14. Dice, no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. Ojo con las sociedades, ojo con las amistades. Tú puedes hasta cierto punto compartir con determinadas personas, hasta cierto punto. Pero hay un punto en el cual tú tienes que guardarte porque las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Ojo con eso, el andar viendo mucha cosa en internet, el andar viendo mucha cosa en series, el andar escuchando gente. Miren, yo vuelvo y les digo, nosotros no podemos unirnos en un yugo desigual. Y ellos dirían, pero ¿cómo? Vivimos acá, negociamos acá. Sí, trabajan ahí, viven ahí, pero que la cultura de ustedes sea la cultura del reino, no la cultura de los corintios. Miren, esta gente se basaba demasiado, eran tan eruditos y tan pensadores, que esta gente se basaba en la de defender
los derechos de las personas, lo que podríamos llamar ahora como los derechos humanos. Ellos iban en pro siempre de defender sus derechos. Y miren, les voy a decir algo. Nunca tu derecho, nunca tu derecho puede transgredir el derecho de otro. Jamás. Sí, tú tienes derechos. Sí, yo tengo derechos. Pero ese tema de que yo mis límites los hago respetar y píntela y yo trazo línea acá hacia lo calle, a lo gamín, a lo burdo, no. Eso no es de un hijo de Dios. Eso no corresponde a una persona que tiene la cultura del reino. Es que yo por defender mis límites, no, espérate. De eso no se trata. ¿Quién te dijo a ti eso? No es que los de Corinto, esta gente, lo que hacía justamente era eso. Son mis derechos. La panza para la comida, yo tengo derecho. Entonces Dios me hizo sexual, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Tus derechos no pueden transgredir. Entonces, esta gente, por defender sus derechos de su placer, resulta que abusaban niñas, las esclavizaban, y no solo niñas, niñas y niños los esclavizaban y los volvían. Había algo que practicaban ellos que era la prostitución idolátrica dentro de los templos. Se llevaban las niñas y los niños y los prostituían en los templos para darle culto a esa entidad, Afrodita. Nunca tu derecho, el derecho que tú tienes, hay derechos que tenemos, pero nunca mi derecho puede sobreponerse sobre el derecho de ella, jamás. Yo no puedo andar peleando mis derechos rompiéndole la casa a otros. Entonces tenemos en Argentina, el 8 de marzo es un día hermoso, la mujer debe recibir chocolates. Sí. Si quieren serenata, ustedes, por favor, hagan algo por sus mujeres. Yo veré que se dejen ver con ellas en esas fechas especiales. La mujer merece recibir chocolates, regalos, invitaciones, a ser tratada como dice la Biblia, como un vaso frágil. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando el 8 de marzo se convirtió en un día de revoltosas? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo así que el derecho de las mujeres y protestar? Mire, estamos de acuerdo, la mujer debe votar, debe ser remunerada igual que un hombre, debe ser considerada, debe ser tratada con dignidad. Ok, todo eso es válido, todos los derechos igual para un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo es que se van un grupo de mujeres peleando supuestamente por sus derechos en Argentina y agarran una iglesia cristiana y la vandalizan y la destruyen? Habían mujeres el Día de la Mujer regalando cositas afuera, rosas, chocolates, versículos bíblicos a todas las mujeres, ellas súper lindas, se fueron a repartir y a predicar a las otras mujeres, las señoras de esa congregación, y las feministas, como quiera, se enteraron y llegaron en desbandada hasta ese lugar y las hicieron correr a las señoras cristianas. Ellas se metieron corriendo a la iglesia, se atrincheraron allá, se escondieron allá y no contentas con sacarlas corriendo por estar predicando y entregando un chocolate, un versículo bíblico, una flor, no contentas con perseguirlas, vandalizaron la iglesia, la agarraron a piedra y le iban a prender candela con las señoras otras adentro. O sea, díganme qué es esto. Eso no tiene ningún sentido. El que tú pelees por tus derechos, porque sí, todos tenemos derechos, pero ahorita uno se encuentra con la gente así en esa forma de pensar. Y lo triste, vuelvo y lo repito, es que esa anticultura que gobierna el mundo, al globo terráqueo, está permeándose sobre personas que antes tenían entendimiento. No es que yo tengo derechos, es que ahora sí voy a hacer, es que ahora sí tal cosa. Eso no tiene nada que ver con empoderamiento. Eso no tiene nada que ver con libertad. Al contrario, eso se llama rebeldía. Eso se llama soberbia. Eso se llama orgullo. Las cosas las vamos a llamar por su nombre. No, es que está pasando una crisis el señor o la señora X. No, es que es un mal momento. No, qué pena. Por pasar una crisis y un mal momento de la manera incorrecta, se quedaron tirados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Tenemos que cambiar. Dios nos está llamando a nosotros al cambio. Ahora vamos a mirar el 11, sí, el versículo 11 de este mismo capítulo.
Dice, estos incidentes, o sea, que esa gente se murió, bueno, todo lo que ya hablamos, dice, ocurrieron para servirnos de ejemplo. Son una advertencia y fueron escritos para nosotros que vivimos cuando el mundo se aproxima a su fin. ¿Sí está ahí, hermano? Queridos, Johncito, dice que el mundo se aproxima ¿a qué? A su fin. Estamos viviendo tiempos finales. Todas las señales se han ido cumpliendo y se habían ido cumpliendo, pero esta generación específicamente en este tiempo se han cumplido casi que ya todas al mismo tiempo. O sea, esto nos pone a pensar, porque todas las señales, casi todas al mismo tiempo y estamos viviendo tiempos finales. El mundo se está acabando, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Uno quisiera en este momento predicar otra cosa, decir otra cosa, pero vamos a hablar lo que Dios nos está mandando a hablar porque tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos no es llorar y decir, ay, si me repetir en un rezo o decir perdóname, no. Arrepentirse, la palabra original arrepentirse es metanoia, que es un cambio en la manera de pensar. Y con respecto a esto, la Biblia nos dice en Romanos 12, 1 al 2, vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos mejor, Johncito. Con respecto al arrepentimiento, Romanos 12, 1, 2 nos dice, palabra de Dios para todos, dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es la adoración, mire, tal vez uno ve gente que canta, saca el pandero, se viste de X forma, prohíben vestirse así o maquillarse así, o bueno, hay muchas cosas, muchas corrientes doctrinales. Miren, pero en realidad lo que la palabra nos dice a nosotros es que la adoración que tiene sentido o el verdadero culto que podemos o la verdadera ofrenda que le podemos entregar a Dios es que le entreguemos nuestra vida como ofrenda a Él. Dice, Él ha mostrado tanta misericordia. En la traducción lenguaje actual dice, ahora vamos a mirarlo en la otra traducción, dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, yo no creo que aquí ninguno pueda decir, no, es que Dios conmigo no ha sido bueno, porque miren, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Él ha sido bueno, ha tenido tanta misericordia de nosotros, hemos cometido tantos errores, hemos fallado tantas veces y el Señor nos ha perdonado. El Señor nos abraza, nos ha recibido, pero Él quiere que en nuestra vida haya un cambio. Él no nos recibe para que sigamos viviendo igual. Él quiere que sobre nosotros haya un cambio y dice que la senda del justo es como la luz de la mañana, que cuando amanece tú ves oscurito, 5, 4, está oscuro, pero dice que empieza a clarear hasta que el mediodía es en plenitud la luz. Así es nuestra vida, empezamos a oscuritas, empezamos de a poquito, pero Dios quiere que vayamos creciendo. No es lo contrario, sino que vayamos creciendo, que vayamos madurando, que vayamos aprendiendo. Y dice que Él quiere que, como Él ha sido bueno, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. El Señor ha sido bueno. Ahora ustedes sírvanle y hagan lo que a Él le agrada, dice ahí. Así es como se le debe adorar. Adorar no es cantar, nos hemos equivocado. Veo gente cantando, ay, están adorando a Dios. No, eso es una pequeña parte de la adoración. Eso es adoración, pero es una pequeña parte. La verdadera adoración es lo que nos está enseñando acá el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol. ¿Cuál es la verdadera adoración? Que reconozcamos en primer lugar que Dios es bueno. Que nuestra vida la vivamos para Dios. Ay, o sea que ahora cómo vivo. Me voy a un convento, un monasterio, no como. No, se trata de que tú disfrutes la vida que Dios te entregó, que si Dios te dio para comer hoy el mejor platillo, lo que más te guste, si es langosta y comiste langosta, disfrútalo y dale gracias a Dios porque Dios te dio abundancia. Pero si sobre tu mesa hay agua de panela y hay pan, dale gracias a Dios también por eso. Si hoy vas a comer solamente arroz con huevo, gloria a Dios, qué delicia.
Vamos a alegrarnos y a entender, Dios es bueno. Es que no hay un trato. Me encantaba lo que Toby Mac decía y me ministró tanto eso, me marcó. Cuando su hijo de 21 años se murió, que creo que para un papá, Dios mío, de las cosas más complicadas perder a un hijo. Pierde a su hijo de 21 años. Y cuando a él lo entrevistan porque está en el peor momento de su vida, o sea, en el momento más oscuro, y le dicen, ¿y ahora? Y él dice, nada, sigo adorando a Dios y le sigo sirviendo. La gente esperaba que el tipo se amargara contra Dios y se desplomara. Y él dice, yo nunca hice un trato con él bajo la mesa. No había un soborno. Yo nunca prometí servirle si él me bendecía. Yo prometí servirle pasara lo que pasara. Miren, con Dios estamos, pase lo que pase, esté en abundancia o esté en escasez. El apóstol Pablo decía, he sabido contentarme comiendo mucho, comiendo poco. He sabido contentarme cuando he tenido abrigo que me cubra, pero también cuando no he tenido ni siquiera, he tenido que pasar frío y necesidad. En cárceles, pero también en lugares lindos. O sea, él había pasado por todo y decía, he sabido tener contentamiento. Hay que entender, Dios es bueno, no son las circunstancias. Entonces, ¿qué tal yo decir, eh, mi mamá, por ejemplo, ha provisto para mí toda mi vida, me ha ayudado, me ha acompañado. Y por algún momento mi mamá se quedó sin trabajo, no pudo ayudarme. Y yo irme en contra de mi mamá porque en ese momento, no es que Dios no pueda, es que Dios permite ciertas situaciones, ¿no? Es una pequeña comparación, pero quiero que la entiendan un poco. Entonces yo enojarme con mi mamá porque ahorita no puede darme. O resentirme. En alguna ocasión tuve que escuchar esto y de verdad que a mí como mamá me dolió. En una consejería alguien me dijo, estoy resentido contra mis papás. Y yo dije, ¿qué te hicieron? Porque he tenido que tratar jóvenes que han sido violentados, abusados y maltratados por sus padres. Y yo le dije a este joven, esto, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Me prometieron pagarme la universidad, arranqué a estudiar y ahora que estoy avanzando y llevo tantos semestres, no pudieron pagarme y tengo tanta rabia que ahora me metí a hacer, miren, ni les digo qué se metió a hacer, porque no quiero hablar de eso. Hacer negocios incorrectos por causa de, yo decía, pero ¿cómo así espera? No entiendo. ¿Eso dices que te llevó a hacer eso malo? Porque no pudieron, ¿y por qué no trabajaste en otra cosa más digna y más bien pagaste tu universidad y aportaste algo para tu casa? ¿Por qué no te hiciste más bien cargo del recibo de la luz, del internet, o yo qué sé? ¿Por qué no colaboraste? Si ves que están pasando una necesidad, ¿por qué no te pones el overol y colaboras en tu casa donde vives? O sea, soy indigna. Y los jóvenes muchas veces creen, no, la pastora va a decirnos, ay, pobrecito. No, no, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Ah? Y entonces, mi hijos a trabajar, querido a trabajar. ¿Cómo así que la universidad, una persona tan adulta, antes dele gracias a Dios que le han colaborado, esto es una bendición que los papás a uno le puedan ayudar. Uno tiene que ser agradecido. Entonces, si Dios en algún momento te lleva desde Egipto hasta la tierra prometida y te pasa por el desierto, entonces ya no quieres a Dios. ¿Cuáles son las políticas de la lealtad que nosotros tenemos? Yo estoy contigo mientras tú a mí me representas algo que me sirva. Yo camino contigo mientras a mí tú. Y en el momento que por alguna situación tú no puedas, entonces, o no conviene lo que tú haces para. Entonces, esas son las políticas de lealtad que la gente tiene, gente muy desleal y muy desagradecida. Hay gente demasiado desagradecida y esto lo condena a Dios, la ingratitud. ¿Cómo es eso de que las personas están contigo cuando todo esperan y esperan a ver qué puedes darles tú? Y si tú les abrieras una puerta y si tú les dieras aún más y todo, ahí sí estarían contigo. Pero cuando ven que las cosas no son para ellos a través de tu vida como ellos esperaban, te dan la espalda. Yo pensaba que aquí yo iba a empezar a viajar. Yo pensaba que acá en esta iglesia me iban a empezar a pagar. Yo pensaba que me iban a llevar. Yo pensaba, y entonces yo tengo que. Y cada uno empieza a darle la espalda. Y esto es incorrecto porque eso desagrada a Dios. Nosotros estamos con las personas en las buenas y en las malas. Nosotros estamos con el Señor. Dice, aunque en la higuera no florezca ni en las vides hayan uvas, aunque no, con todo.
Este es el verdadero amor. El amor se refleja cuando tú estás con las personas, tengan o no tengan, te puedan dar o no te den. Tu lealtad en un lugar es, acá me pongo el overol y ayudo a sacar esta casa adelante. Como sea, peleo por esta casa y la saco adelante. Es mi lealtad. Esa es la lealtad. Porque fue Dios el que te puso allí. Entonces, Él les dice, por favor, no ignoren lo que pasó y luego les dice, Dios ha sido bueno, dedíquense a servirlo. Luego en el versículo 2, vamos a leerlo en la traducción, lenguaje actual, dice, no, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, y acá viene, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros en la Reina Valera hemos leído que dice la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios tiene estas tres cosas, buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Si hay cosas difíciles que el Señor nos permite a nosotros vivir, es para formarnos y ese proceso nunca va a ser perdido. Todo proceso doloroso en nuestra vida, Dios lo está permitiendo para bendecirnos, para procesarnos y que seamos confiables para administrar lo próximo. Amén, así es. El Señor lo permite, nos está formando y duele muchas veces, obvio, duele. Llevo 30 años y lo he visto, a veces es muy doloroso, pero nunca el Señor nos permite pasar por algo sin llevarnos a algo aún mayor. Él es bueno. ¿Cuál es la voluntad? Yo quisiera conocer la voluntad de Dios sobre esto o aquello que hago. Cantábamos, antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. Esa es nuestra oración, esta canción, esa es mi oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, la forma en que tú vas a conocer la buena, agradable y voluntad de Dios es adorándolo a Él, siendo agradecidos, lo dice el libro de Romanos, lo que acabamos de leer, y no viviendo como vive todo el mundo. La gente de Corintios se habían encargado de vivir como vivía todo el mundo. Habían una cantidad de homosexuales allí impresionantes. La lujuria, según la palabra de Dios, la lujuria es un deseo incontrolado por lo sexual, pero también es un deseo por cosas materiales. Según desde el área de la psicología dice que esto es una patología. La lujuria la toma la psicología como una patología, una enfermedad. Una enfermedad que lleva a las personas insaciables a querer conseguir lo que quieren de la manera que sea. Entonces, quiero este carro, entonces voy a empezar a hacer esto y empiezan a hacer, hay sicariato, hay robo, miren, hay tanta inseguridad ahora mismo en esta ciudad. Hay una oleada de inseguridad. Hemos orado como iglesia para que las bandas específicamente que han querido, y le doy gloria a Dios, porque veo en las noticias cuando cae uno, llevan al otro, y yo digo, y gracias, porque cómo es que llegan a extorsionar una droguería o al señor que en la calle vende los aguacates y le cobran una plata, un dinero por dejarle poner el puestico de aguacates en la calle, y si no, agarran y le disparan a todo el mundo, al que vende los aguacates y al que está comprando los aguacates. Hay una inseguridad ahora mismo en esta ciudad que es fuerte, carnicerías, lugares de víveres, para poder trabajar los extorsionan. Hemos orado en contra de esa maldad, porque eso a Dios no le agrada. Y cada vez que en las noticias sale, agarraron a tal líder, decimos, gracias Señor, porque estás limpiando nuestra ciudad. Gracias. Porque hay gente que está trabajando honradamente, que no merece que les pase eso. Eso ocurre por la lujuria, por la codicia. Pero también desde la parte sexual encontramos gente como el caso que tal vez no fue tan sonado, quizás acá en Bogotá no fue tan sonado, pero lo veíamos en estos días. Hace un año una niña como de la edad de esta princesa, de este bebé, una nena de 15, 16 años que va a su colegio en Santander y va caminando de la vereda donde vive a su colegio y la atrapa un venezolano que la ha venido asediando por mucho tiempo, la viola, no contento con violarla, que ya es una muerte
emocional, le corta la garganta, le corta todo el rostro y la tira a un río. La mató a esa nena. Y yo digo, esto ocurre por la lujuria. Un hombre de 56 años que le dieron la oportunidad de venir de su nación a nuestra nación a trabajar acá. Le abrieron las puertas, pero su lujuria que trae consigo, no es que diga yo todo el pueblo venezolano es malo, no. Desgraciadamente a nuestra ciudad han llegado muchos a hacer maldad. Y es la lujuria del corazón. Persiguen, asedian, violan niños, maltratan por causa de la lujuria. Por eso de la psicología dice que es una patología, ¿no, doctor? Sí, el doctor está acá. Es una patología. Es una patología que hace que el corazón esté enfermo en las personas y que hagan su voluntad, que le den rienda a su deseo por encima de lo que afecte a los demás. En ese tiempo, ustedes vean la cultura de esta gente, se lo decía a Nicolás, las mujeres, porque usted lo estudia, historia, esas mujeres andaban, las mujeres pudorosas de esa época se vestían de lana y lino. Y las mujeres, ustedes saben que ahorita para el concierto de la reggaetonera de Colombia, están vendiendo prendas en muchas páginas de Instagram. Mira para que vayas al concierto. Si las has visto transparentes. Mira, y todo lo que ofrecen para ir a ese famoso concierto son prendas, vestidos transparentes, mallas. Son mallas. ¿De dónde acá se volvió moda vestirse acá, en Bogotá? No vestirse. ¿De qué momento se volvió tendencia salir desnudo a la calle? Es que tú sales en días fríos como es Bogotá de fría y encuentras personas que salen casi en traje de baño a la calle, en ropa interior. Mujeres que salen en ropa interior. Mujeres que salen con ropa muy corta. Mire, es cierto, la mujer podría vestirse como quisiera. Si quiere ponerse un vestido ajustado, un escote, una falda corta. Yo, o sea, digamos que eso no afecta. Si la persona tiene un corazón puro, bueno, obviamente hay evidencias en su ropa que manifiestan que hay ese decoro. Pero bueno, hay cosas para las jovencitas, para las mujeres, porque pues son mujeres. Bueno, para los hombres sí, no, obviamente no. Minifaldas para los hombres no. Por favor, no, eso sí no. Pero bueno, yo digo listo, pero ¿saben cuál es el tema? Que estamos viviendo en un mundo que está enfermo. Entonces, ¿cómo una mujer sale de una forma vestida a la calle que le hace tan fácil el trabajo a un depredador sexual? ¿Cómo salen muchachas con esas ropitas tan corticas? Si dicen que por prudencia una mujer entre más vestida salga, no debería pasar, pero está pasando. No debería ser así. Ahora, no es que esté diciendo, no, nos vamos a poner la burka y solamente miramos acá. El que muestre el tobillo, mejor dicho. No, no es eso. Pero debería haber más decoro y más prudencia. Es un tema de prudencia y de sabiduría. Porque entre una mujer más abrigada salga más difícil, más tiempo de reacción, de pedir ayuda. Tomaron yo les decía la semana pasada, agarraron a un violador en serie acá en Bogotá. Un violador serial. En su moto iba por las mañanas cuando las niñas salen a la universidad al trabajo, sí, sí vieron el caso, y las violaba en el andén de la calle, las tiraba en el piso y él mismo las violaba, las amenazaba con un arma. Y dice, mira, por favor, mujeres, salgan más cubiertas, porque si una niña sale en una ropa que le pueden desprender fácil, pues va a ser más fácil. O sea, Dios guarda, Dios cubre, pero también hay un punto de prudencia, de sabiduría. Esto no es un tema, ay, no, es que son religiosos, prohíben. No, no es eso. Hay que entender el mundo en el que estamos viviendo. Y en ese lugar, pues como la cultura, en anticultura se movía, las mujeres salían en ropa transparente, porque salían transparentes, y sin ropa debajo, sin ropa interior debajo, salían transparentes. Entonces a las iglesias o a la iglesia estaban llegando igual vestidas y eso era un desorden. La mujer en esa época la escuchaban porque había peleado por sus derechos y el feminismo, entonces los hombres se sentaban en los simposios, ay, esta vieja que nos va a enseñar. Y les daban como cierta, bueno, ustedes me entienden, posición de autoridad. Y las mujeres se habían vuelto lo que se han vuelto ahorita mismo. O sea, es igual. Pero nosotros, dice, no se amolden en el libro de Romanos, capítulo 12, 1, 2, no se amolden al mundo actual, sino sean renovados por medio del Espíritu de
su mente. Tenemos que ser cambiados. Si cambiamos acá, nuestra vida va a cambiar. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo? Amén.